Le damos la bienvenida al doctor David Luna, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a que nos acompañe y nos comparta la agenda digital del país. Muchas gracias y recibamos con un fuerte aplauso al señor ministro. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Un placer estar acá acompañándolos el día de hoy. Un saludo muy especial de gratitud al señor presidente de Fasecolda y a la señora gerente de la Banca de Oportunidades por invitarnos a este muy especial espacio. Muchos de ustedes se preguntarán qué hace el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en un foro tan especializado como este. Esa misma pregunta se la han hecho en repetidas ocasiones otros miembros de diferentes gremios, como por ejemplo el floricultor, o el gremio ganadero, o el gremio carbonero, o el de los alimentos. Nosotros somos una entidad totalmente transversal y la economía digital no es una oportunidad, la economía digital es una realidad. Y por ende, hablar con los diferentes sectores sobre cómo se está digitalizando cada uno de ellos es vital para lograr avances. Hace apenas unos meses, en los Estados Unidos, el McKinsey Global Institute puso en marcha el Observatorio de Economía Digital. Ese mismo instituto acaba de terminar el mismo ejercicio en Brasil, el segundo país en el continente. Colombia está a puertas de entregar en los próximos meses los primeros resultados de cómo están los diversos sectores en materia de digitalización. Eso claramente nos pone a la vanguardia y por esa razón es que de estos temas hay que hablar no con urgencia, pero sí con importancia. El mundo está en estos momentos claramente sufriendo diferentes temas y diferentes procesos, unos ambientales, unos de carácter social, otros de carácter político, pero también otros de carácter tecnológico. Todo está cambiando y en ese sentido nosotros que tenemos que entender cómo esos procesos de cambio se están produciendo. Muchos de ustedes recordarán perfectamente como si fuera ayer cómo nació Amazon. Amazon, una compañía 1000% digital, que se crea por unos grandes emprendedores para desarrollar productos de venta inicialmente en materia de libros y que después va ascendiendo de una forma muy, pero muy valiosa. Amazon acaba de hacer tal vez una de las transacciones más interesantes desde el punto de vista comercial en el mundo. 16.000 millones de dólares. Compró una cadena de tiendas de barrio que se llama Whole Foods y la compró básicamente para demostrar que la línea imaginaria entre lo digital y lo físico dejó de existir y que quien piense que porque está en un negocio de lo físico no tiene que transformarse digitalmente, pues está bastante equivocado. Esa transacción comienza a generar la habilitación no solamente de lo que todos conocen como el Internet de las cosas, sino de algo mucho más importante que el Big Data, que es el Data Analytics. Y en ese sentido, este sector, pero muchos otros tienen mucho que entender sobre el particular. Todos conocemos perfectamente cuál es la segunda profesión más antigua del mundo y los cambios que se ha dado en el sector financiero para enfrentar esa situación. Inicialmente, el front desk, ver de qué forma podemos nosotros ayudar a que los clientes tengan una mejor experiencia. Pero ese front desk claramente pasa rápidamente a otra herramienta que hace apenas unas horas, el día de ayer, un muy importante conferencista tuvo la posibilidad de transmitirles a ustedes a propósito de lo que la familia Tapscon ha señalado de mucho tiempo atrás como el blockchain. Este tipo de herramientas en lo que hace referencia a la velocidad con lo que se puede tomar determinaciones para avanzar en el proceso son esenciales.
no solamente en materia de transparencia, sino adicionalmente en materia de entendimiento para el usuario. El usuario todavía no termina de entender cómo para comprar un café se demora exactamente 3 segundos en pagarlo, pero para que la transacción entre unos y otros se desarrolle pasan 3 días. Ese tipo de herramientas evidentemente están generando una disrupción. Y como yo no soy quien para decirles qué es lo que están pensando los empresarios a nivel mundial o los empresarios a nivel nacional, me agarré de un par de encuestas, una del MIT que hizo el año pasado, a los 3.600 presidentes de compañías que ellos consideraron más importantes en el mundo. Y en esa encuesta les pregunta básicamente qué esperan o si esperan una disrupción significativa en su negocio en los próximos años. El 87% contesta que sí. Pero lo más interesante y lo más preocupante de esos 3.500 grandes presidentes de empresas a nivel mundial es que solo el 44% considera o está haciendo algo para enfrentar esa disrupción digital. La ANDI repitió esa encuesta el año pasado y la situación en Colombia es similar, pero todavía más preocupante, porque los empresarios colombianos consideran en un 78% que el uso de tecnologías digitales está cambiando su negocio, pero solamente el 25% toma determinaciones para enfrentar esa situación. Y eso, pues de alguna u otra manera, exige tomar determinaciones y decisiones en consejos directivos y en juntas directivas. Por eso, la creación de los CIOs, por ejemplo, personas que nunca estaban en los comités o en las juntas directivas, siempre estaban por allá en el cuarto de San Alejo y se pensaba que ellos eran los que debían responder las llamadas para cuando el Outlook se daña o para cuando la conexión se cae. Pues bueno, esos personajes no solamente ameritan estar en las decisiones más importantes de las empresas sentados en los consejos directivos, sino que han migrado ya a un no Chief Information Officer, sino a un Chief Innovation Officer. Y de alguna u otra forma son quienes están pensando no en lo urgente, sino en lo importante. Y ese tipo de herramientas lo permite demostrar otra muy importante encuesta realizada por Pricewaterhouse hace apenas unos meses, particularmente en materia de seguros. El 88% prevén una disrupción significativa en la industria de los seguros. Esta es una muy importante, digamos, respuesta, pero más aún, el 75% está viendo venir que la inteligencia artificial transformará significativamente su negocio en los próximos 3 años. Así que esta no es una decisión si compro el tiquete o no para montarme al bus, sino que definitivamente tengo que montarme al bus para avanzar. ¿Y cuáles son las acciones que en esa encuesta se señalan? El 45% está implementando alianzas fintech, el 84% está implementando alianzas en los 3 a próximos 5 años y el 84% invirtieron en materia de innovación de data analytics para avanzar en el proceso. Acá hay una definición de fondo, acá hay una decisión de fondo que tiene mucho que ver con la transformación. Y esa transformación pues tiene unos ejemplos absolutamente claros, conocidos y reconocidos por todos ustedes, que tal vez vale la pena revisar y recordar simplemente para saber que esto es realidad. El punto de inflexión es cuando usted toma la determinación de transformar su compañía y tiene 2 posibilidades: o se monta en la senda digital o permanece en la senda analógica. Ejemplos sobre este particular, pues hay muchísimos. Y recordemos tal vez el primero de ellos, Borders, una gran compañía de librerías en los Estados Unidos que hace apenas 6 meses cerró el último almacén de sus 500. Obviamente la contraposición es la de Amazon, que ya la mencioné. Pero en segundo lugar, almacenes de cadena, almacenes de ropa,
que en el caso de Sports Authority no ha logrado avanzar y tiene una situación financiera muy complicada, versus, por ejemplo, con un almacén de cadena como Burberry's, que no solamente tiene experiencias hacia sus clientes en materia de realidad virtual, sino con una herramienta muy importante desde el punto de vista de comercio electrónico. Y uno muy conocido por todos ustedes, tal vez porque lo usan o lo disfrutan, el tema de Blockbuster versus Netflix. Al dueño de Blockbuster, el dueño de Netflix, hace ya 15 años, le dijo: le vendo mi herramienta en apenas $15 millones. El dueño de Blockbuster dijo: la transformación digital en este negocio no se ve venir, y miren las consecuencias. Y el último que vale la pena mencionar es el titán del retail, Walmart. Walmart acaba básicamente de hacer una de las transacciones más interesantes y más importantes, mucho menor que la de Amazon, pero de $3.000 millones, comprando una compañía de comercio electrónico que se llama Jet. Tomó la decisión de borrar la línea imaginaria entre lo digital y lo físico. Su negocio es de lo físico, pero sabe perfectamente que tiene que avanzar en ese proceso. Como el doctor Botero nos invitó a contar un poco cómo está Colombia en el escenario, pues yo quiero venir a hacerlo. Y quiero venir a hacerlo básicamente porque son tantos los temas que en nuestro país se debaten y se discuten, que increíblemente siempre termina estando rezagado. Yo entiendo que la infraestructura vial es fundamental, yo entiendo que lograr la paz anhelada por todos es vital, yo entiendo que el comercio y las exportaciones tienen que avanzar, pero todos debemos entender que nada de eso va a ser posible con mayor rapidez si lo digital no se convierte en una línea transversal. Y este país ha hecho unos esfuerzos que no han sido lo suficientemente bien reconocidos internamente, pero increíblemente externamente ha sido un modelo a seguir. Miren cómo estábamos y miren cómo vamos en estos momentos, que puede ser bastante interesante recordarlo básicamente para que tengamos en cuenta algunas pequeñas cifras. Arrancamos primero con una política de Estado, no de gobierno. Acá se construye sobre lo construido. Mucho de lo logrado se lo debemos al expresidente Pastrana, mucho de lo logrado se lo debemos al expresidente Uribe, mucho de lo logrado se lo debemos al presidente Santos. No nos da temor reconocer que ladrillo tras ladrillo hay posibilidad de construir mejores políticas públicas. Y eso es lo que nos falta un poco para despolitizar una serie de debates y para entender que un país debe avanzar en el proceso. Entre 2010 y 2014 hubo un plan que se llamó Vive Digital, que se concentró básicamente en infraestructura. ¿Para qué? Para servirle a los usuarios. Entre 2014 y 2018, evidentemente, hay un plan que tiene la obligación de atender con tecnología los avances en la educación, en el gobierno digital, por supuesto, en el empleo y en la ciudad-región. ¿Y cómo ha avanzado ese proceso? Pues básicamente con unas herramientas muy interesantes, de las cuales yo solamente voy a mencionar 3. Teníamos en 2010 200 municipios conectados con fibra óptica y en el año 2017 tenemos 1075. Hoy estamos construyendo las autopistas de 4 carriles. En este sector se construyó la autopista de 6 carriles. La red para soportar el tráfico de Internet de los próximos 30 años. Esa es una decisión producto de construir sobre lo construido. Esa es una decisión donde hay política de Estado. Y esa es una decisión que está fundamentada en los mínimos que, independientemente de quién gobierne un país, debe ponerse de acuerdo para avanzar. Esa decisión permite que Colombia hoy pase, del año 2010, de apenas 2.8 millones de conexiones a 29 millones de conexiones. Este país tiene hoy 29 millones de conexiones entre Internet de banda ancha prepago y pospago. Eso nos permite estar en unas herramientas muy interesantes y muy valiosas desde el punto de vista de la masificación. Y el tercero que quiero mencionar, porque no alcanzo a hacerlo todos, es algo que muy pocos conocen.
tenemos una industria nacional del software de las más altas calidades. Hoy en día tenemos más de 5.000 empresas que generan 100.000 empleos y que venden 13 billones de pesos al año en software nacional. Así que cuando, por muchas razones, las empresas menos grandes dicen tenemos dificultades para transformarnos digitalmente porque X o Y multinacional tiene unos softwares que son inalcanzables para nosotros, hay que mencionar y recordar lo importante que puede ser utilizar la industria nacional para avanzar en ese proceso. Y el segundo tema, hace apenas unos días, recién salida del horno, se hizo la primera gran encuesta TIC, una encuesta que permite saber cómo estamos desde el punto de vista de conectividad. Y miren que las oportunidades son enormes en este sentido. Tenemos un 75% de los colombianos que consideran que las TIC facilitan su vida, pero facilitar la vida sin conexión es muy complejo. Por eso vale la pena resaltar que ya el 64% de los hogares están conectados a Internet. En el año 2010 eran apenas el 8%. Colombia invirtió 800.000 millones de pesos en subsidios para estratos 1, 2 y 3, no para disminuir la tarifa del agua, sino para lograr conectividad con tarifas sociales. Y eso de alguna u otra manera es igualdad de oportunidades. Y es lo que permite en estos momentos que el 64% de estos hogares, que ya es una cifra competitiva a nivel latinoamericano, no hay que quedarse cruzado de brazos, pero es una cifra competitiva, nos permite estar muy en el proceso de avance. Pero la segunda cifra es todavía más impresionante. El 72% de los hogares tiene por lo menos un smartphone. Las reformas tributarias siempre son muy criticadas y con razón, pero es muy importante pensar también en decisiones de país. En esta última reforma tributaria se hizo una exoneración o una exención en materia de teléfonos inteligentes o smartphones que ha generado un verdadero proceso de conectividad. Hoy en día, los colombianos señalan que en el 44% de quienes fueron entrevistados tienen la posibilidad de acceder a contenidos educativos en este proceso. De ese 72%, el 89% son celulares que están debidamente conectados. Esto es en los hogares. ¿Cómo estamos en la industria? ¿Cómo estamos en la empresa? El profesor Raúl Katz de la Universidad de Nueva York, quien lidera el Observatorio de Economía Digital de Colombia, corrió los primeros estudios hace unos pocos meses y llegó a una conclusión muy interesante de cuáles son los sectores que están más avanzados en proceso de digitalización. Excúsenme en estas letras que ni yo alcanzo a leer, pero básicamente un sector que está avanzado en procesos de digitalización en Colombia es el sector de la salud. Pero los dos siguientes que vale la pena tener en cuenta es el sector financiero, donde está obviamente el sector de los seguros incluido, y obviamente el sector del producto de consumo. Yo quise traer a colación un par de testimonios de dos personas que me parecen que tienen respetabilidad en nuestro país y que tomaron la determinación de sumarse a un centro de excelencia en Big Data que pusimos en marcha hace apenas un año. Pusimos uno en Big Data, pusimos uno en Internet de las Cosas y estamos poniendo en marcha uno en inteligencia artificial. Voy a rodar este video que no demora sino 30 segundos para que entendamos un poco la dimensión de este tipo de tecnologías que no impactan solamente al sector financiero. En Grupo Nutresa vemos Big Data y analítica avanzada como capacidades clave dentro de nuestra estrategia digital. En la alianza Caoba encontramos el escenario perfecto para entender y apropiar estas capacidades. Gracias a esto hemos podido desarrollar hasta ahora dos proyectos concretos. Un modelo de segmentación de consumidores basado en información no estructurada proveniente de redes sociales y un algoritmo que sugiere canastas de productos que nos permite optimizar la oferta de valor en los canales. Dentro de Nutresa constituye la tecnología
Bueno, ese es el presidente de Nutresa, que estaba contándonos hasta hace un par de segundos que el Big Data se convierte en una herramienta fundamental para cruzar no solamente intereses de los consumidores, sino lo más importante, desarrollos y procesos de consumo. Eso me parece a mí que tiene obviamente un valor agregado muy interesante. Y como la tecnología suele jugar malas pasadas, el siguiente video en Internet de las Cosas me juega una mala pasada, pero no el ejemplo. En la herramienta de Internet de las Cosas hacemos, por ejemplo, unos ejercicios muy interesantes en materia de localización y tracking de motos. Un primer piloto. Me explicaba el doctor Botero con razón que, por ejemplo, en este caso debemos ir pensando en que la legislación avance para que pudiese este tipo de herramientas hacer un link con el SOAT. Pero este tipo de herramientas que están pensadas para los seguros de responsabilidad civil extracontractual tiene mucho de interés. Es simplemente un mecanismo que se le instala a las motos para saber cuál es la distancia recorrida de cada moto, la aceleración, el frenado, la inclinación, los saltos, el zigzagueo, más allá la responsabilidad del conductor. Y de esa manera poder avanzar en esos procesos. En este caso, este primer ejercicio nos costeó un poco más alto de lo que la compañía que quería ponerlo en marcha, pues tiene en capacidad financiera. Por eso estamos haciendo unos esfuerzos muy valiosos para avanzar en la materia. Así que Internet de las Cosas no es solamente la nevera que me va a advertir que las naranjas se me acabaron, o no solamente el proceso desde el punto de vista de los avances en materia de agricultura. ¿Qué va a pasar con los carros no tripulados? ¿Cómo vamos a tener la capacidad de determinar cuál y cómo se desarrolla esa responsabilidad? ¿Qué va a pasar específicamente con la gran solicitud de drones que en estos momentos tenemos sobre la mesa en materia de responsabilidad? ¿Qué está sucediendo con todas las herramientas desde el punto de vista de inteligencia artificial para tomar determinaciones? Hace apenas unos meses, recordarán ustedes la fusión entre Bayer y Monsanto, 66.000 millones de dólares, toda realizada desde el punto de vista jurídico con inteligencia artificial. Ese tipo de herramientas son las que no podemos ver lejos, sino como una posibilidad. Y por eso nosotros creemos que lo señalado no es suficiente y que hay que avanzar en un proceso que tenga mucho que ver con el entendimiento del consumidor. Hace unos días, la Comisión de Regulación de Comunicaciones hizo una encuesta sobre comercio electrónico. Una encuesta que se puede resumir de la siguiente manera: de cada 4 colombianos, uno utiliza el comercio electrónico. Uno no utiliza el comercio electrónico porque no está conectado a Internet. Y 2, estando conectados, no utilizan el comercio electrónico. Entonces, 2 conclusiones contundentes: el 75% de los encuestados están conectados. La segunda, tenemos una gran brecha en lo que hace referencia a la utilización del comercio electrónico. Y por eso preguntamos cuáles son no solamente los principales motivadores, sino los principales, inhibidores para avanzar en este proceso. Y sorprende mucho las respuestas de los ciudadanos. Desconfianza al entregar datos personales y datos financieros. La pregunta es: ¿una ley de habeas data ha sido suficiente? ¿Esto es una responsabilidad del gobierno exclusivamente o es una responsabilidad compartida con el sector privado? La segunda es: no confío en los pagos en línea, 24% de los encuestados. Y la tercera es algo mucho más social, por llamarlo de alguna manera: no puedo ver físicamente lo que se compra. Acá hay un reto muy grande. Hace exactamente 24 años hubo un inglés muy importante, por cierto, que creó la web, que creó las páginas web. Y hace apenas unos días publicó una carta pública, perdónenme la redundancia, pero fue una carta pública para la comunidad en general. Las 3 reflexiones que hace este personaje tienen mucho que ver
con los negocios, pero también con los países, con el desarrollo económico, pero también con la institucionalidad, con, obviamente, la actividad de lo privado, pero también con la actividad de lo público. Y este señor es tal vez una de las personas que más reconocimientos ha tenido a nivel mundial por la toma de las determinaciones. ¿Cuáles son los 3 desafíos de Internet? Muy importante. El primero, hemos perdido el control de nuestra información personal. Si no recuperamos la confianza, no vamos a avanzar en los negocios digitales. La segunda, por eso decía que no solamente está hablando de lo privado, las noticias falsas y la desinformación se expanden fácilmente, pero no me cupo en la pantalla, ponía coma, y a muchos le da temor enfrentar esa situación. Y la tercera, que uno no esperaría eso de un inventor, pero miren en qué momento lo está poniendo. Necesitamos transparencia en la publicidad política. No solamente está pidiendo transparencia en los gobiernos, sino también en la publicidad política. Ese tipo de reflexiones son las que vale la pena no solamente conocer, sino entender para poder dimensionar la totalidad de lo que se refiere en la economía digital como proceso. ¿Cuáles son entonces las razones por las cuales las empresas están utilizando Internet? Pues obviamente la comunicación con clientes y proveedores, 68%, la posibilidad de ofrecimientos a mayor número de personas de mis productos, 44%, pero muy bajo, poder implementar estrategias de transformación digital y muy bajo, manejo financiero con entidades bancarias. Tenemos que seguir avanzando en ese proceso y por eso es que creamos una estrategia para enfrentar la economía digital. Una estrategia que hace exactamente 1 año y 7 meses el Foro Económico Mundial llamó como la 4ª revolución industrial. Una estrategia que está en camino de desarrollar la Comunidad Europea. Una estrategia que países latinoamericanos avanzan en el ejercicio. Colombia tiene la estrategia desarrollada en este momento. Y como digo yo coloquialmente, nos toca creernos el cuento. Y nos toca creernos el cuento que institucionalmente estamos listos y capaces a enfrentar esa estrategia. Y a enfrentarla ¿cómo? ¿Cómo inicia esta estrategia? Precisamente después de la reflexión del Foro Económico Mundial con una serie de foros de discusión. Después, midiendo la economía digital, las alianzas con los gremios de nuestro país, las acciones de política pública con los centros de excelencia, el que les mencioné de Big Data y el que les mencioné de Internet de las Cosas, pero el que viene de inteligencia artificial. Ajuste del marco regulatorio, no solamente la definición de banda ancha, sino la definición de condiciones de servicios de información geolocalizada, los análisis de los mercados que están naciendo en estos momentos, no solamente el audiovisual, sino por supuesto también el que hace referencia a el postal, el Observatorio de Economía Digital y el Viceministerio de Economía Digital, que tiene una responsabilidad enorme de la mano de una comisión interinstitucional. Muchos de ustedes levantan la mano y dicen, oiga, pero este gobierno, ¿cómo es que no resuelve un conflicto entre Uber y los taxistas, o entre los hoteles y Airbnb, o entre los oftalmólogos y la aplicación de lentes de contacto que está teniendo un desarrollo muy importante? Porque no había institucionalidad, porque la tecnología va mucho más rápido que las leyes, y porque la institucionalidad finalmente se tiene en un tiempo corto para mover el aparato burocrático del Estado, pero que está obviamente al servicio de poder tomar decisiones sobre ese particular. Y esa política de economía digital nos hace pensar, y con eso concluyo, que necesariamente hay que entender algo que es vital para poder avanzar en el proceso. Lo dice alguien tan importante como es el profesor Sundararajan, profesor también de la Universidad de NYU, que señala: no importa si su negocio es del mundo digital o del mundo real, todo negocio está sujeto a una disrupción digital.
La responsabilidad con el sector público y con el sector privado es trabajar en ese ejercicio. Y por eso creo yo que lo que se ha logrado hasta el momento es valioso, es interesante, es oportuno, pero falta. Y acá termino con lo que inicié. Se requiere que lo digital, se requiere que lo de innovación sea una política pública de Estado, no una política de gobierno. Por eso qué interesante y qué oportuno. Ahora que comienzan todos los procesos de discusión pública, que se levante la mano y que se diga, más allá de todas las necesidades que tiene el país, pues esta también debe ser una transversal que le permita a la industria, que le permita al comercio, que le permita a los negocios poder avanzar en el proceso. Yo estoy absolutamente seguro y por eso le agradezco a Fasecolda y a la banca de oportunidades que espacios como este son los que van a permitir con conferencistas de lujo, como los que vinieron y como los que van a estar en la tarde de hoy, no solamente reflexionar, sino comenzar a transmitir esa iniciativa y esa necesidad. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad y buenos días.